En un país como Colombia, con riquezas naturales que rebosan por donde se vea, llenos de tierras maravillosas que en su interior guardan los más preciados tesoros, el oro, las esmeraldas, la plata, el níquel, entre otros, que son uno de nuestros principales atractivos. El sector minero es fundamental en la economía de cualquier país, siendo estos recursos altamente competitivos y apetecidos en el mercado internacional. En un país como Colombia, donde hay grandes yacimientos de diversos minerales, tales como el oro, que ha sido parte esencial de la cultura precolombina, por ende, en la sociedad actual ha marcado un hito cultural. El desaprovechamiento de estos minerales ha sido una constante, afectando de modo directo la evolución de la economía nacional y la competitividad del mismo en el mercado de estos productos, haciéndose necesaria la intervención de una normatividad que regulará esta actividad para fortalecer el sector minero, ayudándolo al crecimiento del PIB nacional. El nuevo modelo de Estado, en el contexto neoliberal internacional, que pasa de mejorar las condiciones de este sector. Esta problemática fue inscrita en la agenda política por dos medios. Demanda administrativa, que enfatiza en que un sector de la sociedad, en particular los gremios mineros, a través de un proyecto de ley presentado ante el gobierno, plantearon la necesidad de incorporar este problema sectorial a la agenda. Sus demandas consistieron en la revisión de los títulos mineros, actualización del código minero y la actualización de licencias de exploración y explotación. Acción corporativista silenciosa. Esta acción, en particular, constituye un mecanismo de cabildeo por parte de las multinacionales interesadas en la adquisición de títulos mineros para la exploración y explotación de minas. Para entender las posibilidades de solución a este problema, se inicia por la formulación de la pregunta que aportará alternativas para resolverlo. Esta puede ser: ¿cómo mejorar el desarrollo del sector minero? En este marco, se inscriben las alternativas de política que podrían dar luces a la solución del problema. En primer lugar, la alternativa de promover una mayor inversión extranjera en el sector minero, consolidando así un modelo que permita promover el capital social, mejorando las condiciones de explotación de minerales y el incremento de las exportaciones del sector, generando con ello mayores ingresos para la nación, representados en el incremento del PIB. Una segunda alternativa estaría enfocada a las funciones cumplidas por el Estado, es decir, una reestructuración a la empresa hasta el momento del Estado, Minercol S.A., para que esta entidad siguiera cumpliendo las funciones de exploración y explotación en el territorio colombiano. Sin embargo, es de destacar que para consolidar esta alternativa sería necesaria una mayor inversión y, por tanto, lograr un consenso con la sociedad para imponer nuevas tasas de impuesto. Dos factores que se han ubicado como determinantes en la construcción de lo político son los juegos de interés y el poder. En este sentido, podríamos afirmar que existieron factores desencadenantes en cuanto a estos dos elementos. El primero de ellos fue el retiro de los indígenas de las mesas de concertación con el gobierno. Y a pesar de que estas mesas estaban consolidadas alrededor de temas de derechos humanos, constituye un elemento a destacar, dado que estos actores fueron uno de los primeros opositores a los proyectos de extracción minera por parte de compañías extranjeras. El segundo elemento es que precisamente en los momentos en que los principales enclaves mineros se encontraban en el momento más álgido del conflicto, el periodo de Pastrana, se aprobaba el Código Minero, factor que permitiría dar lectura de cómo en materia de seguridad se podrían estar dando las condiciones para garantizar una adecuada inversión extranjera. Un tercer elemento es el de la legitimidad que fue dada a esta política pública a través de la elaboración de 200 foros a lo largo y ancho del país,
en los 2 años en que estuvo en discusión el proyecto de ley y mediante el cual se dio participación a cada una de las entidades territoriales donde se encuentran los recursos mineros. Al momento de formular esta política pública, varios actores intervinieron en este proceso, mostrándose en algunas ocasiones conflictos de intereses o coaliciones entre estos. En el proceso de diseño de la política pública confluyeron diversos actores pertenecientes a diferentes sectores de la sociedad. En el desarrollo de la misma se lograron acuerdos entre los grupos que tenían intereses afines que beneficiaran sus expectativas y de otro lado alianzas que estaban en contra de los parámetros establecidos en la política minera para resolver el problema de este sector. Si bien entre los actores que participaron del diseño podrían existir conflictos de intereses, en tanto cada uno perseguía un beneficio particular, como fue el caso de las multinacionales o del Congreso. Estos lograron unirse alrededor de lograr sacar adelante la política pública. A pesar de la diversidad de actores involucrados en la formulación de la política pública que promoviera y regulara la minería, el gobierno colombiano fue el principal decisor que terminó la implementación de la misma, definiendo los lineamientos generales que apoyarían al sector, siendo su función básica la de hacer seguimiento del correcto cumplimiento del objetivo propuesto en la Ley 685 de 2001. En este sentido, se evidencia la aplicación que tuvo el enfoque top-down en esta política, mostrando el control jerárquico del gobierno, quien tomó el papel decisor, y las entidades territoriales se encargaron de poner en marcha la decisión tomada. El proceso de implementación de la política pública fue manejado bajo el modelo denominado por Elmore como administración de sistemas. El ministerio es considerado como el subsistema de administración, quien se encarga de controlar y coordinar a través del ejercicio de la autoridad. De ello se deriva la delegación de tareas y funciones a las subunidades. En este caso, se hace referencia a las entidades territoriales que cuentan con recursos mineros. A causa de los inconvenientes que venía presentando la puesta en marcha de la política minera, se vio la necesidad de replantear los parámetros de cumplimiento de la ley para poder tener un óptimo cubrimiento y solución de la problemática de este sector. Este resultado fue arrojado tras el paso de 5 años de la implementación de esta política y el continuo seguimiento que de esta se realizó por medio de evaluaciones anuales, presentadas en las memorias al Congreso, esto de carácter interno. La evaluación de esta política pública se hace tanto interna como externamente. En cuanto al proceso interno, es llevado a cabo por el Ministerio de Minas y Energía, el Congreso de la República y el Presidente, principalmente. Esta tiene por objeto revisar dentro de las organizaciones el cumplimiento tanto del proceso como de los objetivos planteados. La Ley 685 de 2001, por su importancia para el país, ha tenido un proceso de evaluación concomitante, apoyándose en las entidades departamentales o distritos mineros, donde por medio de los informes presentados al Ministerio de Minas se hace un constante seguimiento al desarrollo de la política pública. De igual manera, se dio una evaluación endoformativa por el interés del Ministerio de Minas y Energía para hacer monitoreo y evaluación a la política y de las gobernaciones delegadas e ingiominas de facilitar la información completa a la organización para que en el momento de encontrar algún error se puedan modificar las acciones y se mejore el resultado del programa. Por otro lado, las entidades externas y la población civil realizaron una evaluación después de la implementación de la política, juzgando los resultados arrojados por esta, frente a los objetivos planteados, y de este modo poder velar por los intereses de la comunidad, tales como la protección del medio ambiente, que tras esta evaluación SPOX y recopilativa, se vio la necesidad de incluir una normatividad más fuerte frente al respecto y la conservación del ecosistema en cualquier actividad minera desarrollada en el país. En el caso de la Ley de Minas, aparte de haber realizado una amplia investigación y comprender temáticas de las cuales fuimos ajenos por mucho tiempo, pudimos de modo muy subjetivo ver las diferentes posturas
y la lucha de interés alrededor de este tema, que es de interés general y genera por parte de los actores, en este caso el gobierno, brindar prebendas y concesiones a empresas multinacionales, principalmente a cambio de beneficios para los ponentes y ejecutores de la ley.